Yo quiero decir algo a la audiencia que yo creo que es muy importante. El tema de los másters, bajo mi opinión, no sé la de ustedes, creo que por lo menos en España, yo no sé en Europa en general si es así lo mismo, pero siento que hay como cierta mafia de másters que te los venden súper caros, o la otra, te dicen, no, pues si estudias, no sé, un máster en administración, tal, pero si estudias un máster en administración y en marketing, te hacemos el 80% de descuento y nosotros nos aseguramos de que consigas trabajo. Claro, pero ya cuando vienes aquí y vas a la oficina para, digamos, para que te asesoren, ¿no? O te ayuden o eso, recibes como un trato, pues siento que un poco despectivo, y aparte, o sea, realmente no te garantizan nada, porque así como tú estás buscando empleo, no sé, como de prácticas, pues los españoles también están, o sea, con lo mismo, y tú siendo extranjero, pues obviamente tienes como un poquito de menos posibilidades, no por nada, sino porque las empresas, teniendo en cuenta todos los trámites legales que tienen que hacer, pues como que se echan un poco para atrás. Sí, eso es verdad que, claro, también depende mucho del centro de formación, y esto viene a colación de lo que comentaba antes Cintia, que muchos centros se publicitan, digamos, con el marketing de ven a estudiar a España y te garantizamos esa estancia por estudios. Y luego la realidad es que esa formación no entra dentro de lo que establece la normativa para acceder a ello. En cuanto a lo que comentas sobre las empresas y la posibilidad de acceder al mercado laboral, pues evidentemente, como en todas partes supongo, estará el empresario comprometido, que no le importa pues meterse a abrir ese melón, digamos, de tener que regularizar tu residencia, de tener que hacer una contratación, digamos, más especial, porque al fin y al cabo pues son muchas las cosas que hay que tener en cuenta, y sobre todo también me encuentro con mucho desconocimiento en materia de extranjería por las gestorías que llevan los trámites laborales de las empresas, porque llegan muchos clientes a los que se les vence el permiso de residencia y trabajo, y a la hora de renovar, dependiendo de la oficina de extranjería, porque cada provincia es un mundo, se supone que la normativa dice que las renovaciones y los permisos tardan unos 3 meses, salvo algunos otros casos, pero la mayoría tardan 3 meses en resolverse, y no es así, o sea, pueden tardar 4, 5, 6 meses. Y claro, ¿qué pasa? Aquí lo que se plantea por parte del trabajador es, a mí se me vence mañana el permiso de residencia, yo voy a hacer la renovación, pero ¿qué pasa entre medias? O sea, mi empleador ya me está avisando de que me va a despedir. Y eso no es así. Tú, mientras que estés renovando ese permiso de residencia y trabajo, todos tus derechos se entienden prorrogados, ¿vale? O sea, es cierto que tu permiso no está vigente, pero se queda como en un limbo jurídico a la espera de que pues sea resuelto, ¿no? Y me encuentro con muchos clientes que me dicen, me acaban de despedir porque en la gestoría le han dicho que no es viable que yo esté trabajando mientras que se resuelve esa renovación, y no es así. Eso es. Yo creo que hay mucho, y tienes razón, y perdón que te interrumpa, pero hay mucho desconocimiento en la parte de, no sé si es recursos humanos, que al final es quien se encarga de las reclutaciones, renovaciones de contrato, en donde dependen de una gestoría externa, y donde el gestor externo nunca se ha encontrado con una situación así. Exacto. Entonces, a mí me pasó que llegaba un momento en el que me decían, es que ya no es válido tu permiso, y pues tenemos que despedirte. Y es como de, no, pero, o sea, te tienes que acercar a alguien que realmente te quiera ayudar, que conozca el caso, que se meta, que los convenza, porque a veces la empresa no quiere meterse en problemas. Efectivamente. Y te das cuenta que hay una renovación automática, que puedes pasar por ello, que no pasa nada, pero hay mucho desconocimiento y miedo de que haya una repercusión jurídica para la empresa, ¿no? Sí, ya te digo, o sea, hay como mucho desconocimiento de la materia. También supongo que por todas las actualizaciones que hay sobre la materia, porque en los últimos años ha cambiado muchísimo lo que es la regulación de extranjería,
pero sí que nos encontramos eso, el desconocimiento, ¿no? Y muchas veces, pues, por el hecho de que el empresario no se quiera meter en todo ese embolado del estudio legal, el trabajador se ve obligado a buscarse por su cuenta a un especialista en la materia que le resuelva el problema, porque al final este tipo de despidos son recurribles. O sea, me estás despidiendo sin una razón, sin un fundamento legal que te permita hacerlo. O sea, yo puedo recurrir a un abogado para decir, oye, este despido no es procedente. Efectivamente. Ok. Sí. Pero aunque también es complicado porque cuando vienes en estudios y a lo mejor y no tienes como la posibilidad económica de pagar un abogado, de meter trámites, o sea, es muy caro realmente el tener un abogado que te ayude como que con toda la gestión y te resuelva todos los problemas, ¿no? Me encanta que saques este tema de lo caro y lo barato, porque claro, esto es el libre albedrío de cada profesional, lo que quiera cobrar. Es que hay unos que se pasan. La verdad. Te cobran por consulta, por llamada. Sí, hasta por respirar. Literalmente. Claro, al final esto es un poco pues lo que cada uno considere, ¿no? pueda cobrar y el cliente le quiera pagar. O sea, yo sé que hay abogados que por un trámite de extranjería cobran 300 euros y los hay que te cobran 900 y 1000 y pico euros. O sea, no se les puede recriminar nada. O sea, hay libertad de pacto en honorarios. Cada profesional puede pactar los honorarios que le convengan y al final el cliente, si decide pagarlos, pues oye, me parece muy bien. También es cierto que se puede valorar el pedir otro presupuesto. Hay que buscarle, claro, porque están muy caros. Tú no, Domi, tú no, pero hay otros. Para todos los que nos están viendo, contrátenlo. No, pero es verdad. Al final, pues cada uno con sus circunstancias. No es lo mismo tampoco un abogado autónomo que trabaja él solo que el que tiene a todo un ejército detrás que tiene que mantener y pues que evidentemente si lo puede, pues ¿por qué no va a pactar esos honorarios tan altísimos? Claro. Eso ya es cosa de cada uno. Y bueno, por ejemplo, retomando esto, o sea, supongamos en este ejemplo que yo vengo a estudiar, ya tengo mi máster, estoy estudiando y obviamente quiero buscar prácticas y eso, y da la casualidad o la suerte, porque muchas veces es suerte, de que una empresa me dice, va, o sea, te contrato, tal, vamos a hacer un convenio de prácticas porque no estás como residente. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tengo que estar como becario, se podría decir? Y después, ¿qué opciones tengo ya para optar una residencia para que de verdad me cuente para la nacionalidad? Claro, esto depende un poco también de las circunstancias tuyas a la hora de buscar un empleador. O sea, no es un requisito fundamental que tú acabes de estudiar, tengas que pasar por unas prácticas y después acceder a una oferta de empleo como tal. Tú puedes saltarte las prácticas, no hay un periodo mínimo de prácticas que tú tengas que realizar para que tú puedas acceder a una oferta laboral. Otra cosa es que el tipo de formación que tú hagas, los estudios, te impongan X horas de prácticas para que te den el título de esa formación. Eso ya es independiente, pero eso entra dentro de la formación. Pero tú, por ejemplo, o sea, si yo estoy con mi visado y quiero entrar a trabajar, o sea, ¿la empresa me necesita contratar por convenio a fuerza o no? Por convenio no. Lo que se hace por convenio sería las prácticas, pero las prácticas se pueden hacer tanto por convenio como por un contrato normal. Lo que pasa es que al final el hacerlo por contrato... Pero el contrato normal, como te lo contrato para prácticas. O sea, ¿ese sería como residencia por prácticas? ¿O sí, es otra cosa? Sería residencia para prácticas. Pero es que hay muchos tipos de residencia, o sea... ¿Cuáles podríamos contar que son los tipos de residencia? Es que hay muchísimos tipos de trámites. Estábamos hablando de la estancia por estudios, pero luego para el trabajar en sí tienes la residencia para trabajo por cuenta ajena, cuando trabajas para otro, por cuenta propia, cuando vas a ser autónomo.
tienes residencia no lucrativa, tienes residencia para búsqueda de empleo. Hay muchísimos y ahora, sobre todo en los últimos años, están surgiendo otras como por ejemplo los nómadas digitales que están en pleno auge o por ejemplo los inversores, emprendedores, etcétera. O sea, hay muchísimos. De esta residencia por prácticas, o sea, sería como la inicial, ¿no? Porque o una empresa te puede hacer la cuenta ajena luego, la residencia por cuenta ajena. ¿Te refieres si primero haces residencia para prácticas, luego puedes modificar a cuenta ajena? O al revés, ¿puedo iniciar yo con cuenta ajena? Sí. O sea, siempre que el empleador quiera. Claro, a ver, hay que reunir otro tipo de requisitos como por ejemplo haber pasado toda la formación que has hecho previamente con éxito y demás. Y entonces tú puedes acceder a ese permiso de residencia a cuenta ajena. No hace falta que hagas las prácticas. Ah, ok. Yo pensaba que primero tenías que hacer las prácticas para pasar a un contrato de cuenta ajena. No es obligatorio. O sea, ya os digo, otra cosa es eso, que la formación que tú hagas te imponga eso porque pues X créditos de la formación que tú haces son prácticas. Eso es otra cosa. Entonces ahí sí que tienes que hacer primero prácticas y luego ya cambiar a la modalidad de trabajo cuenta ajena. Pero si los estudios no te imponen esas prácticas y la empresa que te quiere contratar no te pide ese requisito, tú puedes hacer directamente la modificación. Okay. Yo te voy a hablar de lo que me pasó un poco a mí. O sea, yo estaba con un visado estudiantil, ¿no? Que es ser becario, estábamos como becario. Y la empresa donde estaba, me acuerdo que también estaba investigando un poco porque desde el desconocimiento me estaban preguntando a mí qué tipo de residencia me convenía. Entonces yo obviamente investigando vi la de cuenta ajena, ¿no? Y haz de cuenta que ellos empezaron como a ver este tipo de residencia, pero me dijeron, oye, estoy viendo que tú no entras en un catálogo que tiene de difícil ocupación y yo, vale, entonces no te la podemos hacer y no me la hicieron. El catálogo de difícil ocupación es, digamos, una piedra en el camino para el que quiere venir a trabajar a España, porque una vez que tú estás buscando empleo y una empresa te quiere contratar, no es llegar y te planto un contrato, me lo firmas y mañana ya estás aquí currando, no. Primero tienes que hacer ese estudio del catálogo de difícil ocupación para ver si el trabajo que tú vas a hacer está dentro de ese catálogo y si no, hay que hacer una serie de cosas con la seguridad social que es bastante engorroso para demostrar pues, que no has podido encontrar a nadie que te ocupe ese puesto y que por eso vas a contratar a la persona que viene de fuera. ¿Pero eso es con todas las residencias o solo? Porque yo lo había escuchado, pero para altamente cualificado. Eso es, para la residencia normal de cuenta ajena, trabajo cuenta ajena, también se tiene en cuenta. Pero claro, el catálogo de difícil ocupación, no sé si le habéis echado un vistazo, pero dinos algunas profesiones. Claro, es que son trabajos del palo de frigorista, de ganadero, barcos de alta mar, ¿sabes? Cosas que dices, que eso existe. Carnicero también vi que era como... Carnicero. Sí. A ver, también es cierto que este catálogo lo van actualizando. O sea, bueno, pero es muy difícil. O sea, todavía en el tiempo que llevo trabajando en el ámbito de extranjería, no he conocido a nadie que haya optado a un trabajo de los que vienen en el catálogo. Sí. ¿Y pueden ser que te lo echen como para atrás porque no está en el catálogo? ¿O es raro? No, claro, si no está en el catálogo, lo que la empresa tiene que hacer es una publicación de la oferta laboral en el SEPE, digamos que es el organismo que en España pues regula todo lo que es el desempleo y demás. Entonces, la empresa hace la publicación de la oferta y una vez que el SEPE comunica a la empresa que no ha tenido candidatos, entonces la empresa, con ese justificante de no he podido encontrar a nadie que ocupe este puesto, yo voy a extranjería y le digo, quiero que esta persona que viene de fuera sea la que trabaje para mí. Que también te puede pasar
que publiques esa oferta en el SEPE y de repente tengas candidatos y esa persona no pueda acceder. Oye, y si hay candidatos, ¿qué tienes que pasar por todos los procesos? Entrevistarlos. Exactamente, tienes que entrevistar a todos. Lo que se hace es que la empresa los entrevista y los descarta pues por tonterías, en plan, ¡ay, eres rubia, descartada! En plan, claro, porque una vez que te tomas tantas molestias es porque realmente quieres al que viene de fuera. Claro. Entonces a todo... Pero eso es súper complicado. Sí. Tendrías que ser súper bueno en el trabajo, no sé. Claro. Echar horas extras. Pero ¿cuánto tiempo tiene que estar publicada la vacante? O sea, por ejemplo, yo me postulo, me dicen, bueno, estamos en trámite. Claro, la empresa tiene que subir esa cosa en el SEPE. Lo normal es que sean 30 días. Porque 30 días. Al final la empresa también tiene esa necesidad de sacar el trabajo, ¿no? Son 30 días. Lo que pasa es que sí que es cierto que, por ejemplo, cuando tú haces una estancia por estudios y después haces la modificación a cuenta ajena, no se tiene en cuenta este catálogo. Por eso es que es tan atractivo, digamos, el venir a estudiar y después tú ya poder hacer tu permiso por algún tipo de modificación. O sea, en conclusión, en principio, lo que más nos recomiendas si yo estoy como estudiante es que una empresa me contrate por residencia por prácticas, ¿no? Sí. En realidad, o sea, es que da igual, o sea, tanto si te contrata como prácticas como por cuenta ajena. No, pero imagínate en el cuenta ajena, el catálogo, no creo que entre la mayoría. Claro, lo que estaba comentando antes es que si tú haces estancia por estudios y después residencia cuenta ajena, no se tiene en cuenta el catálogo. El catálogo se tiene en cuenta cuando estás en el país de origen o cuando entras a España, por ejemplo, para acceder a ese permiso o a ese altamente cualificado. No sé si me estoy explicando. Sí. A ver, háblanos de la residencia de altamente cualificados. El altamente cualificado es uno de los pocos trámites a los que tú puedes acceder entrando como turista a España. O sea, ¿lo puedes hacer desde aquí? Exacto. Ah, vale. O sea, tú entras como turista a España y los únicos trámites que puedes realizar para regularizarte es una estancia por estudios, un altamente cualificado o cualquiera de los permisos que regula la unidad de grandes empresas, como son emprendedores también o nómadas digitales. O en el caso de que hayas encontrado a alguien en tu periodo de turista, hayas formalizado una pareja y te quieras casar o hacerte pareja, de hecho, pues también está esa posibilidad. Entonces, el hándicap de los altamente cualificados es que tú puedes entrar como turista y acceder a una oferta de empleo, pero tienes que acreditar pues, que tienes una formación en el ámbito en el que vayas a trabajar, que tienes un buen currículum, que tienes títulos y lo más importante, los medios económicos, digamos, el salario que te van a pagar tiene que ser de mínimo 40.000 euros anuales. O sea, no, pues esto complicado. No es una oferta a la que pueda acceder todo el mundo, por supuesto. Claro. Oye, te piden como, supongo que si es un altamente cualificado y te necesitan pagar 40.000 euros, necesitas tener pues por lo menos 3 años de experiencia trabajando, 4, algo así. Sí, o sea, tienes que aportar, ya te digo, toda la experiencia previa que tienes para eso, o sea, no se lo dan a cualquiera. No es fácil. Y claro, ahorros también, ¿no? Sí. O sea, tienes que tener bastante ahorro como Efectivamente. O sea, medios económicos piden para casi todos los trámites. No para todos, pero sí es cierto que el gobierno, digamos, de España no quiere tener a gente a la que mantener, entre comillas. Claro. Entonces te van a pedir que acredites esos medios económicos, bien sea a través de un certificado bancario en el que figure tengo tanto, o a través de un contrato de trabajo, nóminas, etc. Oye, pero ¿cambia el tipo de importe que me piden si soy residente por prácticas a si soy altamente cualificado? Sí. ¿Así? Por ejemplo, te podría decir, si quieres venir como estudiante, ahora mismo en el 2024 tendrías que cumplir mensualmente con el 100% del IPREM. Es decir, si tú vienes a hacer una formación por 6 meses, el 100% del IPREM son 600 euros mensuales actualmente. Tendrías que multiplicar 600 por los 6 meses que dura tu formación. Y esos van a ser los medios económicos que tú tienes que acreditar.
Y puede ser cuenta aquí o en el extranjero, entiendo. Sí. Incluso nosotros estamos haciendo y hemos tenido éxito en varios casos en los que no es el interesado mismo el que pone, digamos, esos medios económicos, sino que en muchas ocasiones... Puede ser la familia. Exacto. Hay unos avalistas detrás, pues pueden ser padres, abuelos, etcétera. Esto siempre, por supuesto, acreditado por un notario o fedatario público. O sea, puede ser también un amigo. O sea, que lo acredite un notario o no. En principio no nos hemos encontrado ningún caso en el que sea un amigo y me cabe la duda porque ahí hay un pequeño vacío legal. Ajá. Suele ser de familiares directos. Ok, vale. Sí, Notariado sí. Y ya con eso. Ok, bueno, pues si supongamos, o sea, ya tengo mi residencia por prácticas, ¿no? Estoy súper bien. ¿Cómo hago el cambio de residencia por prácticas a cuenta ajena? Yo estoy suponiendo que a mí me dieron, que la primera empresa me dijo, te hago residencia por prácticas. Vale. ¿Me lo hace eso? ¿Cuánto tiempo tengo que estar con esa residencia para cambiar? Y otra cosa que te quería preguntar. En el residencia por prácticas, digamos esto así como estoy un poco casado con la empresa o me puedo cambiar de empresa. En la residencia por prácticas, sí, podríamos decir que estás casado con la empresa y lo mismo ocurre en el procedimiento de altamente cualificado, pero después de 3 meses de residencia en prácticas tú podrías cambiar a una cuenta ajena. Los requisitos, digamos, que te van a imponer va a ser, lo más importante, el contrato y lo que va a estipular el contrato. Y con esto me refiero a horas semanales que tú vas a trabajar y salario. Entonces, ahora mismo el salario mínimo se ha pactado en 1.800, no recuerdo muy bien el importe, creo que eran unos 1.200, 1.300 netos, hace unos días que lo han modificado. Te tienen que garantizar ese sueldo mínimo mensual y que al menos vayas a trabajar 30 horas a la semana. Por supuesto, tanto salario como horas pueden ser mayor de las que te piden, pero nunca inferior. A no ser que, por ejemplo, pues tengas un menor escolarizado a cargo. Te van a permitir una solicitud de 20 horas. ¿Vale? Pero lo normal sería eso, 30 horas a la semana y al menos que te garanticen el salario mínimo interprofesional. Ok. Vale, pues ese sería el de cuenta ajena. Cuenta ajena. Y ya que yo estoy en el de cuenta ajena, ahí me podré cambiar de empresa. Sí, siempre que tú quieras. Si tienes residencia, cuenta ajena, puedes cambiar las veces que tú quieras de empresa. No ocurre lo mismo con el altamente cualificado. El altamente cualificado, tu permiso de residencia va ligado a la empresa que te contrata. Puedes cambiar de empresa si quieres, pero tendrás que hacer una modificación de tu permiso. Y que claramente se tarda muchísimo, porque si te encuentras una empresa que te quiere llevar, exacto, hay que esperar el tiempo de resolución, ¿no? O sea, tendrías que hablar con tu empresa actual para decirle que te quieres cambiar y entonces... Exacto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahí? Entras en un vacío legal en el que no hay, o sea, estás en un periodo de modificación porque quieres entrar en otra empresa, pero tarda mucho en resolverse. O sea, ¿qué pasa ahí? Claro, cuando tú tienes un permiso de trabajo cuenta ajena y quieres cambiar, no hay problema porque no te quedas, digamos, ilegal, no hay una irregularización. Tú haces la modificación de empresa y firmas un contrato nuevo, te dan de baja el anterior y no hay más. Oye, que te hago una interrupción, que eso es importante, porque yo tampoco sabía que cuando tienes el cuenta ajena, yo sabía que te puedes cambiar, pero hay que avisar que te estás cambiando. Hombre, por supuesto, o sea, de hecho, pero no solo con eso, sino también con el estado civil, por ejemplo, y si cambias de domicilio tienes que hacer una comunicación a extranjería y te enfrentas a multas de hasta 500 euros. Claro, es que, por ejemplo, yo no sabía y nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en México te cambias de domicilio y ya está, no pasa nada. O sea, no hay ninguna afectación legal.
pero aquí sí que tienes que estar actualizando tu domicilio, tus datos. Sí. O sea, sí es importante hacerlo. El empadronamiento, ¿no? Sí. A ver, es cierto que, por ejemplo, para un español lo más relevante sería ir a cambiar su empadronamiento, pero una vez que tú tienes un permiso de residencia, una estancia por estudios, cualquier dato que tú cambies de los que aportaste inicialmente para adquirir un permiso, lo tienes que comunicar a extranjería. Es un modo, digamos, de teneros controlados. ¿Y eso lo puedo hacer yo o tengo que recurrir con un abogado que me tenga que ayudar a hacer todo el trámite? Esto es un melón bastante gordo. ¿Sí? ¿Contratar abogado o no? No sabemos. Esto es un melón que da para rebanar mucho, porque claro, se supone que los trámites migratorios los puede hacer uno mismo, siempre que disponga de un certificado digital, no necesita más. ¿Cuál es el problema de esto? Necesitas también los conocimientos, porque no es que yo haga una solicitud a extranjería y extranjería ya va a decir, pues mira, te vamos a dar este permiso o te vamos a dar este tipo de estancia. No, a extranjería se lo tienes que dar ya todo masticado para tragar. O sea, quiero este tipo de trámite porque reúno estos requisitos, porque te aporto estos documentos, y entonces ellos te dirán, pues sí es viable, toma tu permiso. Pero claro, si no tienes esos conocimientos, yo me encuentro todos los meses con clientes que vienen. Mira, es que hice la solicitud, me la han denegado, y en algunos casos, dependiendo del permiso al que optas, te quedas desamparado, te quedas irregular, porque tú tienes 3 meses de periodo de turista una vez que entras a España. Ajá. Y coincide con el tiempo de resolución del trámite. Tú entras a España, haces tu trámite y no sale bien, se te ha pasado el periodo de turista y ya no tienes la posibilidad de hacer otro trámite. Claro. En algunos casos lo puedes recurrir la resolución, pero puedes recurrir la resolución si el trámite que has hecho es el adecuado, pero a lo mejor no has aportado los documentos que te exigían, se puede subsanar. Pero si has presentado una solicitud que no se corresponde con tus circunstancias, estás jodido. O sea, ya caíste... O sea, estás muy jodido. Te tendrás que esperar, en el mejor de los años, en el mejor de los casos, a 2 años de estar irregular para poder regularizarte a través de un permiso que se llama arraigo, ¿vale? Que además es muy novedoso, que es arraigo por formación, que es que tú te inscribes en una formación que te dará un certificado de profesionalidad y demás, y una vez que acabas esa formación, pues puedes ya optar a un permiso de residencia. Pero ¿y tú qué haces 2 años irregular sin poder asistir al médico, sin podrás asistir en caso de una extrema urgencia, sin poder optar a un contrato laboral? ¿De qué vives? Claro. O sea, entonces, claro, ¿se pueden hacer los trámites por uno mismo? Pues se pueden hacer, pero si no es recomendable. Okay. No es recomendable. Contrátelo. Contratadme. Qué fuerte. Oye, qué fuerte, ¿no? Porque, o sea, por además, una equivocación puedes caer de manera irregular y entonces tienes que esperar 2 años. Y es que es más común de lo que parece. O sea, la cantidad de personas que hay ahora mismo en España en situación irregular es inmensa. Y luego, claro, está el tema del asilo político, que es el cajón desastre. Claro. Que es, a ver, háblanos del asilo. Eso es, vamos, ya hablaremos de esto, pero fascinante. Bueno, y por ejemplo, el arraigo, tú para solicitar un arraigo tienes que estar entonces ilegal, digamos. Sí. ¿Y hay varios tipos de arraigo? Hay varios tipos de arraigos y para algunos de ellos pues te van a pedir un determinado tiempo de residencia ilegal. Por ejemplo, en el arraigo para la formación te van a pedir 2 años de irregularidad y te darán ese permiso siempre que tú te comprometas a hacer esa formación y la termines con éxito, ¿vale? O sea, no es me dais la tarjeta y ahora yo me voy de pingos y no hago la formación. Eso no funciona así. Entonces, luego existe, por ejemplo, otra tipología de arraigo, que es el social,
que por el nombre la gente piensa que es como yo me he integrado muy bien en España y ya solo por eso me vais a dar un permiso de residencia. No, señor mío. Que también hay No, gente señor. que viene aquí que... El arraigo social te pide 3 años de irregularidad y se te va a conceder por la oferta laboral que te haga un empleador. Y tiene que contener los mismos requisitos que hablábamos antes de mínimo 30 horas semanales, que te garanticen el salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. Incluso en algunas comunidades autónomas te piden como un informe de inserción. Por ejemplo, en Cataluña están pidiendo un certificado de idioma catalán, etcétera. No,